La pregunta de quién creó a Dios presupone que Dios debe tener una causa, similar a todo lo que conocemos en el universo. Sin embargo, según la teología clásica, esta premisa es incorrecta. Dios, por definición, es un ser necesario y eterno, lo que significa que no tiene principio ni fin y no depende de nada más para existir. Si existe un Dios que no tiene principio, tal como dice la Biblia, es absurdo preguntarse por quién le creó. ¿Quién creó al no creado? Si hubiera sido creado, ya no sería Dios. De manera que estamos aquí ante una confusión de categorías. Lo que resulta sorprendente es que tal pregunta se la sigan formulando todavía muchos adultos, incluso reconocidos científicos. Ahora imagina que estás leyendo un libro. Dentro del mundo del libro, los personajes y los eventos tienen causas y efectos. Si un personaje pregunta ¿quién creó este mundo?, la respuesta sería el autor. Sin embargo, dentro del mundo del libro no hay nada que explique la existencia del autor. El autor existe en un nivel diferente de realidad y no está sujeto a las mismas reglas que los personajes del libro. De manera similar, Dios es como el autor de la realidad. Él no es parte del universo creado que necesita una causa, sino que está en un nivel diferente de existencia, una existencia necesaria y eterna. Ahora vamos a responder algunas objeciones que se plantean al momento de discutir esta pregunta. La primera es que se dice que todo debe tener una causa. Esta objeción se basa en un malentendido de las premisas del argumento cosmológico. No decimos que todo debe tener una causa, sino que todo lo que comienza a existir debe tener una causa. Según la teología clásica, Dios no comenzó a existir, siempre ha existido. Por lo tanto, no necesita una causa. Otra objeción que se plantea es si el universo puede ser eterno, ¿por qué no considerar al universo eterno en lugar de a Dios? La teoría del Big Bang sugiere que el universo tuvo un comienzo hace aproximadamente 13.8 millones de años. Además, el universo es contingente, lo que significa que podría haber sido diferente o no haber existido en absoluto. Esta contingencia sugiere que el universo necesita una explicación externa para su existencia. Dios, en cambio, es un ser necesario cuya existencia no depende de nada más. Otra objeción que puede surgir es que la idea de un ser eterno es incomprensible. Aunque la idea de eternidad es difícil de comprender completamente, no es ilógica. Muchos conceptos en la física moderna, como la naturaleza del tiempo y el espacio, también desafían nuestra intuición, pero son aceptados por su coherencia lógica y evidencia. La eternidad de Dios es coherente dentro del marco de la teología y la filosofía clásica. Ahora, ¿qué pasaría si los científicos llegaran a descubrir una causa del universo? Bueno, en ese caso sería crucial distinguir entre una causa científica y la causa última o metafísica. Las causas científicas explican fenómenos dentro del universo basándose en leyes naturales, mientras que la causa última explica por qué existe algo en lugar de nada y por qué el universo con sus leyes existe en absoluto. La creación ex nihilo, de la nada en latín, no significa que el creador tomara un puñado de nada y a partir de ella elaborara el universo, tal como pensaba Platón. Dios no creó el cosmos a partir de algo que ya existía junto a él. Esto no sería creación ex nihilo, sino creación ex materia, como defendía el dualismo platónico, que creía en la eternidad de Dios y también en la eternidad de la materia. De ahí que Tomás de Aquino en el siglo XIII dijera aquello de que incluso aunque la materia fuera eterna, algo que él no creía, seguiría necesitando y dependiendo de Dios para su mera existencia, su transformación y la creación del mundo. Pero tampoco Dios creó el mundo a partir de sí mismo o ex deo, como aseguran ciertos panteísmos. El creador no pudo tomar una parte de sí mismo para producir cosmos porque sencillamente no tiene partes. Él es, por lo menos según la escritura, lo absolutamente único. Un ser así infinito no se puede producir mediante la suma de partes finitas por muchas que se le quieran agregar. Siempre existiría la posibilidad de añadirle alguna parte más. De manera que aunque el cosmos fue creado por Dios, no es de su misma sustancia. En fin, sí, como decimos, el mundo no fue hecho a partir de ninguna materia preexistente ni de la propia esencia de Dios, entonces solo queda la alternativa de que fuera creado a partir de la nada. El creador hizo algo que antes no existía en ningún tiempo ni en ningún espacio. Bueno, en realidad todo existía en su mente diseñadora. Nosotros ya estábamos presentes en su idea creadora.
preexistíamos en la mente de Dios desde antes de la creación del tiempo, el espacio, la materia y la energía. Imagina que descubres cómo funciona un automóvil hasta el último detalle, cómo el motor convierte el combustible en energía, cómo el sistema de frenos utiliza la presión hidráulica, etc. Entender el funcionamiento del automóvil no responde a la pregunta de quién lo diseñó o por qué fue hecho. De manera similar, descubrir la causa científica del universo no responde a la pregunta de la causa última o el propósito de la existencia del universo. La pregunta de quién creó a Dios y la objeción sobre la eternidad del universo no resuelven el problema filosófico de la necesidad de una causa suficiente. La contingencia del universo y la evidencia científica de su comienzo sugieren que necesitamos una causa necesaria y eterna para explicar su existencia. Además, descubrir la causa científica del universo no elimina la necesidad de una causa última y metafísica. La ciencia puede explicar el cómo del universo, mientras que la teología y la filosofía abordan el porqué de la existencia del universo. Dios, como la causa última y necesaria, sigue siendo una explicación lógica y coherente para la existencia del universo y sus leyes. Y si esto fue así, entonces resultan legítimas las preguntas: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Con qué finalidad me creó? ¿Qué sentido tiene mi vida para Él? Cuestiones que cada uno deberá responder por sí mismo. Teología personal no tan infantil.